Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Panamá de mis amores, tengan todos muy buen día. Gracias por su sintonía en este inicio de semana, con la esperanza de que todos estén llenos de alegría, que hayan pasado un fin de semana adecuado. Eduardo Soto les da la bienvenida en compañía de Rubén Polanco, que está en la plataforma digital, Arsenio Samaniego en los controles y nuestra querida Pati Ocando Camino, que está con nosotros en producción. Empecemos con esta idea. El miedo y la ansiedad están ahí para resolver la realidad, no para que la suframos. La clave no está en que lleguen a tu vida el miedo y la ansiedad, sino en aprender a manejarlos. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. En Banco Nacional de Panamá, más que ahorrar es crecer. Es creer en el futuro, construir y avanzar, porque cada moneda ahorrada es el comienzo de algo más grande. Es el emprendedor que inicia su negocio, el joven que gana independencia, la familia que se fortalece. Es prepararse, confiar y hacer posible tus sueños. Da el primer paso, abre tu cuenta ya. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Vacantes en vivo. Entérate dónde ofrecen empleo para personas con tus talentos. Como cada lunes, el licenciado Marlon del Cid, desde el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, nos dice cómo están las vacantes esta semana. Adelante, licenciado, la escuchamos. Oportunidades de empleo más destacadas de su bolsa electrónica www.empleospanama.go.pa. Iniciamos esta semana con nuestra primera oportunidad, que es para un analista de programador seniors para la provincia de Panamá, con título en desarrollo de software, sistemas y o carreras afín. Nuestra segunda oportunidad es para un jefe de control de calidad en la provincia de Panamá, para garantizar que los productos cárnicos cumplan con los más altos estándares calidad y inocuidad. Nuestra tercera oportunidad es para un digitador de producción en la provincia de Panamá, con conocimientos en captación de datos, digitación y similares. Continuamos con uno encargado de bodega en la provincia de Chiriquí y debe tener licencia de conducir tipo D y conocimientos en manejo de inventario. Nuestra quinta oportunidad es para un asistente de operaciones de golf en la provincia de Panamá, con disponibilidad de turnos rotativos y debe contar con licencia de conducir vigente. Continuamos con un técnico en sistemas especiales para la provincia de Panamá, encargado de instalaciones y configuración de control de accesos de diferentes marcas. También se busca un auxiliar de producción en la provincia de Panamá para apoyar en las labores operativas del proceso de salaje de cuero. Nuestra novena oportunidad es para un encargado de documentación de exportación en la provincia de Panamá y debe contar con técnico o estudios en comercio internacional o administración aduanera, logística o carreras afín. Continuamos con un programador para la provincia de Panamá, encargado del desarrollo, mantenimiento y mejora de aplicaciones web y móviles utilizando las tecnologías modernas. Nuestra oportunidad de empleo número 11, soporte técnico para la provincia de Panamá para resolver incidencias de hardware y software, también de redes básicas e impresiones, así como ejecutar tareas de instalación.
y culminamos con un ayudante de distribución en la provincia de Panamá para cargar y descargar productos de vehículos de distribución de manera y manejo de almacén. Puedes conocer y aplicar a esta y otras oportunidades de empleo ingresando a www.empleospanamá.gov.pa. El invitado tiene la palabra. Nos acompaña el día de hoy el doctor Miguel Antonio Bernales, quien lleva adelante este proceso de alfabetización constitucional que busca crear conciencia en todos los panameños para que entendamos qué es este proceso, qué es la constituyente y cómo estamos llamados todos a participar. Bienvenido, Miguel Antonio, a estos micrófonos de Zona 8 y Tertulias y más, y queremos iniciar preguntándole cómo va el proceso, en qué fase concreta se encuentran en este momento. Adelante. Sí, en primera instancia, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para ustedes y muy respetada y querida audiencia de Radio Hogar. El proceso constituyente que se ha iniciado con esta primera fase de alfabetización constitucional responde a un proyecto de nación, a un proyecto de Estado, con el propósito de dotarnos de una nueva constitución, de un nuevo pacto social. Todo Estado requiere una constitución, pero nosotros nos hemos quedado con un estatuto constitucional próximo a cumplir 53 años que nos tiene pues bastante atrasados en todos los aspectos constitucionales e institucionales que requiere nuestra sociedad. Iniciado el año de la alfabetización constitucional, como se ha denominado este 2025, la Secretaría a cargo de la coordinación ha venido realizando con su pequeño equipo toda una actividad, diríamos nosotros, de concienciación, de educación, de instrucción, en todo lo que se refiere a los temas de qué es una constitución, por qué una constituyente, pero sobre todo motivando y animando a la ciudadanía a la participación, puesto que esa es la clave de la nueva constitución, la participación ciudadana. No podemos nosotros seguir viviendo en una sociedad donde el ciudadano es excluido, donde el ciudadano no conoce sus derechos, sus deberes, sus instituciones, y eso entonces nos tira al desvío y hace que algunas personas hablen de Estado fallido, cuando lo que realmente aquí, lo que tenemos nosotros, en mi opinión personal, es una sociedad fallida en la medida en que sus ciudadanos, desde hace más de 5 décadas, no reciben ni las instrucciones, ni la educación, ni las oportunidades que le corresponden y a la cual tiene derecho para tener un pleno conocimiento de sus derechos, de sus deberes y de las instituciones que lo deben regir. Doctor, ¿cuáles son los canales que ha estado utilizando en esta fase para incorporar estas voces que históricamente han estado marginadas, ¿no? Si ha podido escuchar a aquellos que normalmente nadie escucha en este proceso en el que se encuentra ahora? Sí, hemos estado recurriendo a todo tipo de actividades, como por ejemplo charlas, conferencias, mesas redondas, talleres, pero también cabildos. Hemos realizado unos primeros cabildos en distintas poblaciones rurales para que la población participe. Ahora bien, esto es un proceso, es una tarea que no se resuelve de un día a otro ni de un año a otro, pero queremos abrir todas las puertas, ventanas, avenidas, autopistas, senderos a la participación ciudadana. Hemos también recurrido a los medios digitales en vista de la poca colaboración, por no decir nula, que hemos tenido de la casi totalidad de medios de comunicación que existen en nuestro país. Salvo algunos programas radiales, sobre todo en el interior del país, no hemos contado a la fecha, pero no perdemos la esperanza de que poco a poco se sumarán nuevas voces, porque esto es una tarea de todos. Esta no es una tarea de una secretaría, ni de un gobierno, ni de una persona. Esta es una tarea en que tenemos que involucrarnos todos los ciudadanos, porque una constituyente no puede ser excluyente. Una constituyente debe incluir a todos los sectores sociales, políticos, económicos, culturales, originarios del país. ¿Le han asignado algún tipo de presupuesto, doctor, que le permita a usted tener mayor manejo para moverse, para tener personal, para poder acaparar más terreno? A la fecha hemos venido con un trabajo voluntario de la mayoría de los integrantes del equipo. Hemos solicitado
que algunas instituciones nos faciliten personal. Hemos logrado que 3 así lo hagan. Debemos contar con un presupuesto a partir del año entrante, presupuesto modesto, pero confiamos que podamos llevar adelante esta tarea que, repito, es de todo. Lo que pasa es que no es fácil que ni siquiera las autoridades mismas, sean estas municipales, provinciales, nacionales, se den cuenta de la importancia que tiene la necesidad imperiosa de una nueva constitución. Y entonces tampoco hemos tenido a la fecha mucha participación de partidos políticos o de sindicatos o de gremios. Entonces, en esa medida, pues esperamos nosotros que poco a poco esto vaya mejorando. Ha mejorado bastante, sobre todo en el sector de los jóvenes, por el hecho de que el 20º Congreso Nacional, el concurso, nacional de oratoria, tiene como tema la alfabetización constitucional. 4.240 jóvenes se han matriculado en ese concurso y nuestra Secretaría ha estado haciendo las inducciones correspondientes. En todas las provincias estamos participando, ayudando a aquellos educadores que sirven de tutores a los jóvenes que van a participar y que están realizando importantes investigaciones y participaciones y contribuciones a la necesidad de una nueva constitución. Doctor, lo que se ve venir por algunos escépticos es que el momento en que llegue realmente el tema a donde debe llegar para ya cuajar, empezar a redactar una constitución nueva, empiecen las presiones. ¿Cómo garantizar la independencia del proceso ante estas presiones de grupos de poder? Bueno, si me lo permite, yo soy de opinión que las presiones existen de antemano. El mismo sistema busca impedir que se cambie. El mismo estatuto constitucional vigente cierra las puertas porque el propósito es el mantenimiento de un status quo. Entonces ahora que ya se ha entrado por primera vez en 5 décadas en un proyecto serio, decidido, responsable de darnos una nueva constitución, han comenzado pues también voces agoreras, voces pesimistas. Eso es natural. En una sociedad tiene que haber de todo y lo que está faltando ahora mismo es el debate. Los que se oponen a la alfabetización se identifican con la ignorancia, se identifican con un status quo que nos está haciendo daño. Nosotros estamos invitando a la participación y a los que se oponen, que los hay, les decimos, bueno, habráse un debate, porque no hay nada más democrático que un debate donde sea la población la que decida. Pero no pretendan mantener un sistema que ya dio todo lo que podía dar. Nosotros tenemos unas estructuras jurídicas obsoletas, deformadas, degeneradas, además de violadas. Nosotros le hemos dado la espalda a una serie de progresos determinantes que se han dado sobre todo en materia de derechos sociales, laborales, culturales a nivel mundial, y que no se ha querido dejar que llegue a nuestras playas porque algunos, no todos, algunos factores reales de poder pretenden pues que nosotros sigamos atados dentro de esta camisa de fuerza que es el actual estatuto constitucional impuesto. Doctor, usted que sabe mucho de esto y nos está tratando de alfabetizar a todos, ¿cuáles serían las complejidades técnicas o políticas para poder llevar esto adelante? Gracias, sí. Bueno, yo creo que todos tenemos que ser alfabetizados y ser alfabetizadores. Yo debo decirle que yo he aprendido muchísimo en estos meses también contestando las diferentes preguntas que surgen de los distintos auditorios a los que estamos acudiendo, porque son 1, 2 y a veces hasta 3 charlas cotidianas que estamos haciendo tanto en Panamá como en el interior del país. Yo creo que los obstáculos, como les decía, además del mismo sistema y el desconocimiento lamentable que existe de parte de amplios sectores de la población, hasta de sectores que se supone que simplemente por sus conocimientos o por sus grados académicos deberían ser los mayores activistas en estos asuntos. Sí hay algunos, diríamos, obstáculos que están dando ya dificultad. El primero de ellos es el Tribunal Electoral y sus 3 integrantes, que en días pasados dijeron que era a ellos y a nadie más a quien le correspondía decidir si este país se daba o no una nueva constitución. Esa sola toma de posición pues es reveladora de que se aprestan
a defender a capa y espada sus privilegios, prebendas y la de los partidos políticos y su cúpula, que es a lo cual se dedica actualmente el Código Electoral, no a la participación ciudadana, no al involucramiento de los ciudadanos. Nosotros hemos estado dando charlas a todos los sectores posibles, nos hemos reunido con las distintas agrupaciones empresariales, llámese APEDE, CONEP, CAPAC, Cámara de Comercio, con las iglesias, tuvimos una reunión con la Conferencia Episcopal, hemos tenido reuniones con OSANA, estamos esperando reunión con los sectores denominados Comité Ecuménico, hemos tenido charlas en prácticamente una gran cantidad de entidades públicas, partiendo de la base de que los servidores públicos tienen un doble compromiso. Su primer compromiso es como ciudadanos y su segundo compromiso es como servidores públicos, que hace obligatorio que tengan una participación, si me lo permite, mucho más activa que el común de los mortales. Y en esa tarea pues vamos caminando poco a poco, y la invitación a todos, la participación. La participación es innovación. Este país necesita innovarse en todo, no solamente en materia jurídico-constitucional, sino también tecnológicamente, económicamente, socialmente, culturalmente, y sobre todo hemos llamado a esto alfabetización. ¿Por qué? Porque la crisis educativa en nuestro país es mortal y queremos nosotros que el proyecto de nueva constitución sirva para retomar de parte de toda la ciudadanía la importancia, el interés y la dedicación y la vocación y la convicción que debe conllevar una educación de todos. ¿Y qué mejor instrumento para una educación de todos que una constitución que tiene que ser de todos, para todos, con todos, y sobre todo, insisto y subrayamos, con la participación de todos? Allá los que no quieran participar, pero que no estorben. Allá los que quieran seguir adversando la necesidad del cambio, pero que no estorben. Hay una gran población que está ansiosa de cambios, que está... Aquí hay lo que nosotros en derecho constitucional llamamos un resentimiento constitucional. Y este se produce cuando amplios sectores de la población empiezan a manifestar una decepción, una frustración con relación a la situación existente, ya sea por su situación económico, social, política, cultural, cualquiera que ella sea. Entonces, una nueva constitución debe más bien hacer surgir, terminar un sentimiento constitucional, es decir, una vinculación del ciudadano con la Constitución, es decir, con las normas, procedimientos, métodos que deben regir en una sociedad moderna. Profesor, me han llegado 3 preguntas que quisiera compartir con usted. Son preguntas de los oyentes. La primera es, creo que ya contestó eso en parte, si no considera una contradicción que el Tribunal Electoral y la Asamblea estén enfrascados en una reforma al Código Electoral en lugar de meterle cariño a este tema que nos genera mayor futuro, ¿no? Sí, yo diría que más que una contradicción, ¿verdad? Es una negación. Están negando una realidad. Están dándole la espalda a la urgencia que tenemos nosotros de introducir una serie de cambios. Entonces, dedican tiempo, dinero, esfuerzo para reformar un código electoral también impuesto en la época dictatorial, que ha sido reformado 9 veces y que ninguna reforma le ha aportado absolutamente nada, sino complicaciones a lo que es la participación activa del ciudadano en todos los asuntos del Estado. Entonces, un poder político que no tiene controles, pues hace lo que le da la gana. Y uno de los principales problemas que nosotros tenemos es la ausencia de controles ciudadanos para poder evitar o controlar el ejercicio irracional del poder político. El poder político va a seguir comportándose irracionalmente mientras nosotros los ciudadanos no tengamos los mecanismos de control. Los señores del Tribunal Electoral, a lo largo de su existencia, se han negado a la participación ciudadana, la han contrarrestado, la han controlado, la han deformado. Pero llegó el momento de empoderar al ciudadano y vamos a caminar hacia un proceso constituyente, y dado que los señores del Tribunal Electoral se han autoexcluido, pues haremos como en el 45. En 1945 Panamá se dio una asamblea constituyente que dio como resultado una extraordinaria constitución, la del 46, hoy desconocida, por no decir olvidada. Así que en el 45 no había tribunal electoral, no había radio, no había ninguno de los progresos tecnológicos que hoy tenemos. Así que aquí lo importante es que el proceso constituyente es un medio para un fin. El fin es poder tener un proyecto de nación que ahora mismo no tenemos. Y ninguna sociedad puede caminar sin un proyecto, sin un objetivo común, con un mínimo común denominador. Y también poniendo por delante
los progresos que ha alcanzado la humanidad en una serie de dominios y que nosotros no podemos seguir dándole la espalda. Doctor, la segunda pregunta que me llega es, a su juicio, ¿cuáles son los temas que cree que van a generar mayor polarización y cómo resolver estas tensiones para que el contenido final no se diluya, ¿no? A mi modesto entender, más que polarización, a mí me gustaría que fuese participación. Y yo creo que para que haya más participación tenemos que tomar conciencia, en primera instancia, que esto no es una reforma. Este es un cambio, esta es una transformación, esta es una nueva constitución hacia la innovación, hacia la participación, hacia la concienciación, hacia la educación. Los temas que tenemos que abordarlos todos, porque una constitución tiene tres partes. Tiene la parte que se conoce como dogmática, la parte programática y la cláusula de reforma. La parte dogmática son los principios, y en materia de constitucional no somos nosotros los panameños los que vamos a inventar la rueda, porque en teoría y doctrina prácticamente ya todo ha sido dicho y en la práctica también. La parte programática conlleva, la necesaria modernización de los órganos del Estado, todos. Nosotros no podemos seguir viviendo bajo este régimen hiperpresidencialista. Tampoco podemos seguir con un órgano legislativo disfuncional y con un órgano judicial corrupto. Entonces, todas esas cosas tienen que ser vistas por la comunidad, por la sociedad, por todos sin excepción, y hacer los correctivos. También tenemos que decidir una serie de políticas públicas. ¿Qué papel nosotros vamos a hacer jugar a la educación? ¿Qué papel le vamos a dar nosotros a la cultura? Cuando cultura hoy en día hay varios libros sobre el derecho constitucional o la teoría constitucional como ciencia de la cultura. O sea, tenemos que actualizarnos. Y en esa actualización tenemos que entrar todos. Algunos dicen que este es un tema de abogados. Dios nos guarde. Este es un tema de ciudadanos. Lo que pasa es que nosotros hemos vivido más de medio siglo de espaldas a lo que es el civismo y a lo que es la ciudadanía. Doctor, para la tercera pregunta que me llegó es, ¿por qué dice usted que la actual Constitución conspira contra el proceso constituyente? En primer lugar, porque fue impuesta. Eso es lo primero que no hay que olvidar. Y aquí mucha gente se le olvida. Que ninguna de sus 4 reformas ha tomado en consideración la participación ciudadana. Y el propio sistema creado por dicho estatuto constitucional no es para un régimen democrático. Y una constituyente lo que busca es más democracia dentro de la democracia. Porque un proceso constituyente, mire, no hay otro camino. El único camino es la constituyente, porque es lo más participativo, progresista, democrático, popular, cívico que existe hasta la fecha. No en vano, más de 100 países, más de 100 estados, en los últimos 50 años han actualizado su constitución a través de procesos constituyentes con los resultados propios a cada sociedad. Pero nosotros no podemos definitivamente seguir, con reacciones meramente emotivas diciendo que no, que la constituyente va a traer zozobra, que la constituyente... No, señores, tenemos que tomar claramente la necesidad de darnos nuevas reglas del juego, por ponerlo de esa manera. No podemos seguir aquí cada pico alando para su gallote y haciendo lo que le da la gana. Doctor, ¿hay salvaguardas posibles para evitar que intereses económicos o lobbies influyan desproporcionadamente al final? Bueno, desde la época de Ferdinand Lasalle, en su pequeña obrita de que es una constitución que se puede leer en Google, sabemos de la existencia de lo que se conoce en derecho constitucional también como factores reales de poder. Los factores reales de poder hay de todo. Hay unos que, encaramados como están, van a hacer lo imposible para que no se den los cambios. Nuestra invitación es a que todos participemos, y aquellos sectores económicos pudientes son los que más interés deberían tener en que nuestro país se actualice. Yo creo que aquí hay una equivocación, porque muchas cosas aquí están al revés, y hay lamentablemente pues una ausencia absoluta de mecanismos de participación. Entonces muchos creen que dándole la espalda y diciendo que estamos bien como estamos, o diciendo que la Constitución impuesta lo que necesita es reforma de 2 artículos, pues se están autoengañando. Llegó la hora del cambio constitucional, llegó la hora de darnos una nueva Constitución, y la tarea no es fácil, pero yo creo que si entre más ciudadanos se involucran. ¿Cómo se puede involucrar un ciudadano en este proceso? Hombre, en primera instancia, aprendiendo a conocer sus derechos, leyendo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, leyendo los distintos pactos que sobre derechos sociales, culturales, políticos, económicos, laborales existen,
dándose una autoinstrucción cívica, porque en las escuelas lamentablemente no se está enseñando ni civismo ni nada que tenga que ver con la posibilidad de que el ciudadano, además de salir con un conocimiento de determinada ciencia, determinada conocimiento, también salga imbuido de un espíritu cívico que tanto se requiere, que en Panamá, aunque muchos hoy lo niegan, bien que mal existió hasta el 68, pero que hoy en día es urgente y necesario que nosotros lo recuperemos, y ahí tenemos que entrar todos sin excepción, porque esa diversidad de opiniones que pueda surgir de la participación ciudadana es la que nos va a permitir forjar una unidad en la acción hacia una nueva constitución que será de plena innovación. Doctor, dos preguntas finales. La primera es si la reelección presidencial considera usted que debe ser debatida para que forme parte de la nueva carta. Bueno, yo creo que todo debe ser debatido, pero mi opinión personal, como siempre la ha sido y no voy a cambiar a estas alturas, es que no se debe permitir la reelección de nadie, ni de ninguna elección, de ningún cargo de elección popular, ni siquiera de los rectores de las universidades públicas o de los decanos. Yo creo que la alternabilidad debe ser una de las esencias de la democratización que este país requiere. Pero de por sí, hoy por hoy, la reelección presidencial en Panamá no existe de inmediato, hay que esperar 2 periodos. Somos el único país de América Latina que con bastante razón se negó a permitir la reelección inmediata, así que eso desde el punto de vista de la actualidad está excluida. Sí, doctor, pero el fin de semana, la semana pasada terminó con la posibilidad de la reelección infinita de Nayib Bukele en El Salvador. ¿Por qué fue tan fácil eso allá y a nosotros nos cuesta tanto? Bueno, porque en El Salvador, contrariamente a Panamá, existe un régimen ultrapopulista, megapresidencialista, con inclinaciones dictatoriales, y es propio de quienes no les gusta la democracia que terminen dedicándose a hacer lo que acaba de hacer el señor Bukele en medio de la satisfacción de amplios sectores de su sociedad, que hay que entenderlo, porque tampoco podemos tapar el sol con una mano. Él por lo menos a su manera ha logrado disminuir o erradicar la ultraviolencia y la criminalidad existente allá. Pero nosotros tenemos acá, que otra sociedad con otras particularidades, que manejarnos con los instrumentos más democráticos que hoy día nos ofrece no solamente el constitucionalismo, sino el civismo, la innovación tecnológica que vive la humanidad. Todas estas cosas nos deben servir a nosotros para poner a Panamá, ¿verdad?, en la cresta de la ola y dejar de revolcarnos en la miasma del populismo, el clientelismo, la corrupción y la impunidad, como pretenden algunos todavía. Doctor, ¿hay algún aspecto de la Constitución actual, esa del 72, que usted rescataría para mantener en la nueva carta? No, yo rescataría aquellos que fueron también rescatados de la del 46, pero jamás aplicados. Es más, si me pregunta así, yo diría que un mecanismo más propicio para llegar a una nueva constitución sería mandar la actual al tinaco de la historia, que es donde debe estar, traerla del 46 y, mientras llegamos a la nueva constitución, manejarnos con ella y algunos de los aspectos que han podido o que podrían ser necesarios. Pero hoy por hoy, yo creo que nosotros tenemos que innovar en todo el sentido de la palabra. No vamos a inventar la rueda. Los principios constitucionales son los principios constitucionales, pero sobre todo las estructuras y organización de los órganos del Estado y de sus instituciones, llámese Contraloría, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, por ejemplo, son cosas que no podemos seguir con ellas. Cada día que pasa con este Ministerio Público, nosotros nos hundimos más en la impunidad. Eso no puede ser. Entiendo. Doctor, finalmente, ¿cuál es el calendario? ¿Para cuándo debemos tener qué cosas cumplidas? Bueno, de la manera más breve, la alfabetización va a continuar de manera predominante hasta el 1 de julio del año 26. A partir de entonces, sin dejar la alfabetización, que tiene que ser permanente, entramos a la estructuración, organización de la elección de los constituyentes, que se quiere realizar en marzo o abril del 27, con la participación absoluta de toda la ciudadanía como electores y con los requisitos que se establezcan de parte de todos para aquellos que pretendan ser constituyentes. Queremos seguir la referencia del 45, constituyentes provinciales, constituyentes nacionales. Un constituyente no tiene nada que ver con una elección de diputados, por eso es que no nos podemos guiar por esa atroz y atorrante imposición de
circuitos electorales, unicamerales, multicamerales, medio cociente, residuo, esas cosas no van a existir en una constituyente, no existieron en el 45. Esa asamblea, que en un número que podemos imitar la del 45, 51, 10 nacionales, 41 provinciales y comarcales, sesionaría los meses de mayo y junio para que el 1 de julio del 27, y nada está escrito en piedra, podamos contar con una nueva constitución que deberá irse nuevamente a las casas, en lugares de trabajo, recorrer todo el país durante 12 meses para que la gente la conozca, la lea, la estudie, la aprenda, la haga suya y luego hacer un referéndum constitucional para que se apruebe o no la misma y entraría a regir para el año 29, o sea que las autoridades que se elijan próximamente en el 29 serían electas bajo los criterios que decida la Asamblea Constituyente, que nos dará una nueva constitución para todos, de todos y con todos. Gracias al doctor Miguel Antonio Bernal, está encargado de este proceso de alfabetización constitucional, a quien reiteramos las puertas abiertas siempre de Radio Hogar para el tiempo que usted considere oportuno para Muchas este gracias. proceso. Saludos y vamos a la saludo. pausa para volver a nuestro siguiente segmento. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. El equipo de Pastoral Indígena de la Arquidiócesis de Panamá y esta emisora presentan un programa dirigido a resaltar y profundizar la presencia y los derechos de los pueblos indígenas en el territorio panameño. En 2025 cumplimos 10 años de estar celebrando la Semana de Pastoral Indígena. Como parte de estas celebraciones, del lunes 4 al viernes 8 de agosto a las 9 de la mañana, estaremos dialogando sobre los derechos que tienen los pueblos originarios y que muchas veces no son reconocidos ni respetados. Los invitamos a escuchar y participar en el espacio Ríos de Agua Viva. La campaña arquidiocesana conmemora sus 50 años de compromiso por el bien común y lo celebramos contigo. Por eso te invitamos a recibir la alcancía en tu hogar o a que la retires en tu parroquia. Tienes hasta el 24 de agosto para llenarla de amor y compartir la bendición que hace posible la evangelización y obras sociales de la Arquidiócesis de Panamá, desde San Carlos hasta Tortí. Selecciona la forma más sencilla para que tu aporte llegue donde la palabra y la misericordia se necesitan más. Campaña arquidiocesana, 50 años comprometidos por el bien común. Iglesia eres tú. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Café y titulares. Amigos y amigas, la noticia que acaparó la atención el fin de semana pasado en el hermano país de Colombia fue la condena del expresidente Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria, luego que se le acusara de fraude procesal y soborno a testigos en el caso que se le seguía por financiar a grupos paramilitares. Vamos a ver cómo los colegas de Caracol trataron el tema este viernes. Adelante. Mucha atención, se están conociendo detalles del monto de la condena en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Voy con Catalina Vargas de inmediato. Catalina, adelante. Sí, señor Juan Camilo, mucha atención, que se conoce ya el monto de la pena que va a fijar en unos cuantos minutos la juez Sandra Liliana Heredia, juez 44 de conocimiento. Según se dispone en un documento de 114 páginas conocido por este noticiero, en su parte resolutiva, en el segundo punto específicamente, se señala que se condena a Álvaro Uribe Vélez a la pena principal de 144 meses, es decir, 12 años de prisión y una multa equivalente a 2.420 salarios mínimos. También una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas como sanción principal de 100 meses y 20 días. Mucha atención. Se condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez a la pena principal de 12 años de detención y a una multa de 2.420 salarios mínimos. También una inhabilitación de 100 meses y 20 días. Esto, recordemos,
por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, luego de una determinación histórica que leyó la juez Sandra Liliana Heredia el pasado 28 de julio, durante casi 10 horas de audiencia pública, en donde manifestó las razones por las cuales condenaba al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Recordemos, Juan Camilo, que solo se le condena por 2 delitos, ya que en principio el expresidente había sido acusado por 3 delitos, pero en el marco de esa misma audiencia se le absolvió por el delito de soborno, específicamente por el capítulo conocido como Hilda Niño. Es la noticia del momento, Juan Camilo y oyentes. Se condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 meses de prisión. También en el punto tercero de esta parte resolutiva se concede finalmente al sentenciado, leo textualmente, el subrogado penal de la prisión domiciliaria, es decir, esta pena de 12 años de detención tendrá que cumplirse en detención domiciliaria, como lo establece la juez 44 de conocimiento en esta determinación histórica, Juan Camilo. Hay que llamar la atención de que esto es en primera instancia, ¿eh? No está todo cumplido. Los abogados del expresidente aseguran pues que continuarán con la batalla para lograr que su defendido logre su reivindicación social, jurídica y política, ¿no? Tenemos ya a nuestro siguiente invitado en la plataforma. Me indican allá en producción que es el diputado Luis Eduardo Camacho. Confirmamos que nos estás escuchando, diputado. Le escucho perfectamente. Muy bien. Diputado, ayer en un hotel de la localidad se reunió toda esta alianza que logró que Jorge Herrera llegara a la presidencia de la Asamblea el pasado 1 de julio. Están ellos preparándose de cara a lo que hoy podría ser la elección por votación en el Pleno de las diferentes comisiones, de las cabezas y de los integrantes de las diferentes comisiones. ¿Cuál es su expectativa en torno a este tema? Adelante. Bueno, gracias, amigo de Radio Hogar. Bueno, ojalá que ya finalmente podamos dejar este proceso atrás que se ha estancado por la gula de los miembros de la bancada de libre postulado que querían que por consenso, se le garantizara espacios que ellos no le corresponden. Y por eso han mantenido secuestrado al presidente y a la asamblea a lo largo de un mes, porque la prueba está es que, fíjate, desde el 2 de julio de este año se pudieron haber avanzado en la discusión de los 34 proyectos que están en el orden del día para segundo debate, y no avanzamos más allá del punto de incidencia, salvo en 2 ocasiones, una de ellas por una propuesta que yo hice para que subiéramos en el orden del día y le hiciéramos el acto de justicia a los estudiantes de Derecho que habían sido afectados con la imposición de una norma que le da su derecho, su acceso al mercado laboral. Sí. Entonces, fíjate, 34 proyectos en segundo debate desde el 2 de agosto y solo hemos tocado 2. Si ellos plantean que ellos tienen la mayoría, ¿por qué no hemos sacado 15 o 20 proyectos en este mes? No lo hemos hecho porque para la bancada Vamos, la glotonería, la gula es lo más importante de querer tener cantidad de puestos en la comisión que no le corresponde y con ello garantizarse de manera arbitraria, con consensos al margen del reglamento, las presidencias de las comisiones, porque el reglamento no es espacio a la duda. Una vez electos los integrantes de la comisión, la junta directiva debe ser escogida de las comisiones por los integrantes de la comisión. Pero ellos pretendían, repito, por la gula, que se hiciese un consenso, pero el consenso implica que yo doy
y recibo. No, ellos querían un consenso donde ellos le daban todo y ellos no daban nada. Entonces, eso obviamente que ahí no había ese consenso. ¿Puede ponernos un ejemplo concreto con alguna comisión solo como paradigma para entender a qué se refiere con eso de la gula? Yo presidí la comisión de gobierno. En la comisión de gobierno le corresponde a Vamos 2 miembros, como por ejemplo pasó en el periodo pasado. Ellos donde tenían, fíjate, en el periodo pasado ellos tenían, Vamos estaba integrada por 20 diputados. Ahora no, tenían 2 miembros en la comisión, ahora tienen 18 y ellos querían 3 miembros. Entiendo. Entonces, eso es lo que ha tenido la gula de Vamos, la que ha tenido trancado todo este proceso, lamentablemente. Ellos indican que los consensos estaban dados, pero a último momento hubo un atentado a ese consenso y se desbarató todo lo que se había logrado. ¿Qué de cierto tiene esta afirmación? Mira, yo creo que, la gente tiene que tener, uno tiene que ser cónsono con su discurso. Por ejemplo, hubo momentos en el pasado donde las directivas de la comisión se elegían junto con un consenso entre los integrantes y junto con los integrantes se hacía un consenso también para la directiva que involucraba a los 71 diputados en la práctica. El diputado Juan Diego Vázquez, que es el líder de esa bancada que se autodenomina Vamos, reclamó el cumplimiento del reglamento interno en los artículos 44 y 45 que dice que las directivas de la comisión deben ser escogidas por los integrantes, diputados integrantes de cada comisión. Y a partir de ese momento se hizo de esta manera conforme al reglamento. Ahora, como no le conviene a la gente de Vamos, ahora quieren que se haga, la directiva sea escogida por los 71 diputados también, y eso no es lo que establece el reglamento. Ahora, te reitero, si Vamos tenía, para el ejemplo de la comisión de gobierno, 2 diputados antes, con 20 diputados, ahora, a menos que estén aplicando la matemática de Gaby Carrizo, que es 8 por 4, 40, no, que ahora con 18 van a tener 3 diputados. Si tú me puedes explicar eso, porque yo no lo puedo, porque recordemos que las comisiones de trabajo se eligen sus integrantes de acuerdo a un sistema de proporcionalidad, que no va en razón de cuántos votos tuvo la alianza que lo llevó a ellos a ganar la directiva de la Asamblea. Va en razón de la integración proporcional de las comisiones de trabajo de acuerdo al número de las bancadas. Entiendo. Diputado, y buenos días. ¿Qué bancada fue la que puso una oposición a lo que planteaba Vamos? ¿Qué bancada de qué partidos políticos? ¿Fue la de ustedes, la de Realizando Metas, u otro partido político? No, ni Realizando Metas, ni PRD, ni la bancada mixta afectado, porque sería una violación al reglamento que las directivas de la comisión se escojan por los 71 diputados, cuando el reglamento en 2 artículos es claro, te dice que tiene que ser electa entre los integrantes de la comisión. Ahora, mira, el presidente de la Asamblea trató de llegar a acuerdos en cuanto a la conformación, pero el presidente de la Asamblea dice que él está secuestrado, y sí está secuestrado. ¿Por qué? Por los acuerdos que ellos hicieron para llevarlo a la presidencia, no por nosotros. Porque te reitero algo, ellos tienen una representación en las comisiones que sale del producto de un cálculo de representatividad. Entonces ellos quieren que le demos más integrantes en la comisión que no le corresponde. Pues mira, lo mismo pasó el año pasado, si usted se recuerda. El año pasado no avanzamos un mes, pero casi más de 3 semanas estuvo estancada la elección de las comisiones, porque ellos querían, fíjate, que en la comisión de presupuestos nosotros le diéramos un miembro más que no le correspondía. Y la excusa de ellos era que
ese miembro más, ellos lo querían propagárselo a la bancada de Moca, que no tenían bancada porque eran solo 3 miembros. Recordemos eso. Entonces, en su momento, para avanzar, nosotros cedimos a que ellos tuvieran un miembro más para que se lo dieran a Cedeño. ¿Pero qué fue lo que pasó? Una vez que se le dio, lo cogieron para ellos, guindaron al diputado Cedeño. Se apropiaron indebidamente de la curul que había sido consensuada para dársela a Cedeño y al partido Moca. Entonces, ese es el problema, que estamos lidiando con gente sin palabras, gente que no tiene la prioridad en los intereses del país y no está preocupado por la acumulación de puestos. La prueba más grande, vuelvo y te digo, que desde el 2 de julio había 34 proyectos para discutir en segundo debate. Y solo se han aprobado 2 de esos 34 proyectos porque nada más llegamos hasta el punto de incidencia, porque la bancada de Vamos no quiere avanzar en la discusión de los proyectos, porque ellos están más preocupados por las directivas, ¿no? Ahora, hoy lo que se va a realizar es el proceso de votación de las comisiones que no se conformaron o solo de las juntas directivas. No, hay dos, salvo que exista un consenso, que no veo cómo, mientras ellos estén con la gula está muy difícil, en la integración de la comisión se debe ser, entonces debe haber 2 votaciones. Una para definir la integración de las comisiones, y la otra en esa votación participan los 71 diputados. Debe haber una segunda votación en donde para elegir las juntas directivas de las comisiones, en donde en esa votación, de acuerdo al reglamento, solo pueden votar los miembros que fueron electos en cada comisión. Ahora, ellos quieren imponer una votación de esos directivos en el pleno, cosa que, te reitero, es violatorio del reglamento interno de la Asamblea, ¿no? Diputado Camacho, yo lo entiendo en parte, porque ellos, fíjate, ellos hablan, ustedes son testigos, ellos hablan de la necesidad de reformar el reglamento interno, pero ellos no se lo saben. Y los que se saben no quieren cumplirlo. Diputado Camacho, solo para ilustrar a la audiencia, la comisión que va a ser sometida a votación de sus miembros, ¿cuál sería? Para que la gente sepa. Si no hay consenso, son 15 comisiones. No, hay una que falta por elegir. ¿Cuál sería? Que usted acaba de decir. Ninguna comisión ha sido elegida en este momento. Se había avanzado a un consenso, por ejemplo, que incluía en la comisión de gobierno un espacio para la bancada mixta que ocupaba el diputado Osman Gómez. Bueno, ahora la bancada de Vamos se niega a que ese consenso se dé, porque ellos quieren, te repito, en vez de tener 2 integrantes, que es lo que le da la proporción a ellos, quieren tener 3 y quieren tumbarle, así como le tumbaron a Cedeño lo que se le había cedido, quieren tumbarle a Osman el puesto en la comisión de gobierno, para ponerte un ejemplo. Pero mira, no hay ninguna comisión electa en estos momentos. O sea, los integrantes no han sido electos. Y obviamente, si no han sido electos los integrantes, tampoco han sido electas las directivas. Diputado, dígame. Usted indica que los 37 votos que le valieron la adquisición de la Junta Directiva de la Asamblea el pasado 1 de julio no necesariamente representan un triunfo en las votaciones si se dan hoy. ¿Cómo usted ve realmente ese panorama? ¿Es posible que ellos con ese bloque de 37 votos logren todo lo que buscan? Bueno, primero que ya no son 37, pero aunque lo fuera, eso no es un error traspolar una mayoría que se haya obtenido para elegir la directiva de la Asamblea a que con eso ya se aseguraban mayoría en las comisiones. ¿Por qué? Porque las comisiones de los integrantes, los miembros, no vamos a hablar de directivas, son 2 votaciones, acuérdate, los integrantes y la directiva. Sí. Los miembros de las comisiones
se sacan producto de un promedio en donde se calcula no el tamaño de los votos que llevaron al presidente a la presidencia de la Asamblea, sino el tamaño de el tamaño de la comisión. Radio en su Hogar. mayoría 14 son de 9 miembros, salvo el presupuesto que son 15, y se dividen entre los integrantes de la bancada. Ok. ¿Y por qué dice que ya no son 37 votos? Mira, te reitero, nosotros no le queremos quitar a Vamos nada lo que no le corresponde. A ellos le corresponden 2 diputados en casi todas las comisiones. A nosotros también nos corresponden 2 diputados en cada comisión. Nosotros, de acuerdo a ese caso, yo no tenemos ningún problema. El problema son ellos que en vez de 2 quieren 3. Y ustedes Si ustedes revisan el reglamento interno también establece que hay que garantizar en esa elección de las integrantes de la representación de las minorías. ¿Por qué dice que ya no son 37? ¿Quién se le fugó? No sé, eso que lo aclaren ellos. Ayer nosotros tuvimos una reunión en donde estuvo participando al menos un diputado de esos que votó con ellos el 1 de julio. Y no sé si a lo mejor... Pero al final de cuentas, mira, no importa si son 37, 36 o 35. La distribución, la proporción de los miembros está definido cómo se obtiene. Y no es en razón de cuántos votos se sacaron para la presidencia de la Asamblea. Es en el tamaño de la proporción entre el voto, por ejemplo, se dividen, se saca un cociente de número entero. Creo que la ecuación es dividir la cantidad de puestos, la cantidad de diputados entre la cantidad de puestos. Y Entiendo. ahí se dice, si no me equivoco, por ejemplo, en presupuesto, el número que requiere una bancada para tener un miembro en presupuesto es 5 votos por cada miembro. O sea, si tú tienes 15 votos que votan por 3 miembros de esa bancada, son 3 miembros que tienes. Si no tienes, porque tu bancada, por ejemplo, la bancada del panameñismo son 8. Ellos nunca van a lograr más de un miembro en la comisión de presupuesto, no, por lo menos de acuerdo a la proporción que establece el reglamento interno. Entonces está llamado, 15, el llamado a 15 miembros. Sí. El llamado al pleno de diputados a las 11 de la mañana. ¿Cómo que ha habido cambio con eso o seguimos con eso? Bueno, el presidente llamó a los jefes de bancada para ver si podían alcanzar un acuerdo de consenso, pero el problema ¿cuál es? Yo que entiendo por consenso, ponernos de acuerdo, y para ponerse de acuerdo, tú das y tú recibes. Un consenso no es, a mí me dan todo y yo no doy nada, eso no es un consenso. Entonces, pero el consenso es, vamos, a mí me dan todo y yo no doy nada, así no se puede lograr consenso. Y sobre todo cuando quieres hacerlo al margen de lo que dice el reglamento interno. Muy bien, muy bien. Wow. Esperemos que por el bien del país se espera que pronto... Yo veo muy difícil el que se logre consenso. Entonces, ¿eso qué te indica? Que debemos abocarnos a 2 votaciones. La primera votación es para definir quiénes serán los miembros de las comisiones. Y una vez que se ha definido eso en votación secreta, porque además tiene la particularidad que es una votación secreta, entonces, una vez electos los miembros de las comisiones, eligen entre ellos, de acuerdo a lo que dice el reglamento, a los directivos de la comisión. Okay. Son 2 votaciones.
Muy bien. Pero mira, es lamentable que nosotros estemos en esta situación, sobre todo cuando pudimos haber avanzado. Te reitero algo, desde el 2 de julio habían en la agenda 34 proyectos esperando segundo debate. Y solo le dimos aprobación a 2, un convenio internacional y el proyecto que salió de la Comisión de Gobierno que yo pedí que se discutiera. ¿Por qué no hemos avanzado? Porque nos hemos quedado estancados en punto de incidencia. ¿Por qué? Porque a Vamos no le interesa la discusión de los proyectos, sino le interesa la discusión de las comisiones. O sea, yo puedo caminar y masticar chicle a la vez. Ellos no pueden hacer lo mismo, parece. Muy bien. Don Luis Eduardo, gracias por su tiempo. Esperamos que hoy se llegue a un acuerdo final que permita a la Asamblea volver a sus tareas habituales en cuanto al tratamiento de proyectos. Se puede, y ojalá se diera un acuerdo, pero el consenso, te reitero, a menos que tú conozcas, ustedes, compañeros de ahí de Radio Hogar, conozcan una definición diferente de consenso. El consenso que yo conozco es cuando todas las partes están dispuestas a dar y a recibir. Un consenso no es cuando alguien recibe todo y no da nada. Claro. Pero además ese consenso no puede ir en contra del reglamento interno de la Asamblea. Porque te pongo un ejemplo. Si usáramos la lógica esa que ustedes quieren usar, que no se puede aplicar, de que ellos tienen 37 votos, entonces ellos, asumiendo eso, ellos pudieran tener no 3, sino 4 o 5 miembros en cada comisión, o lo que le da la gana. Porque si fuera por esa mayoría que usted dice, bueno, ellos pudiesen controlar todas las comisiones en su totalidad, pues. Pero ese no es el procedimiento que establece el reglamento interno. Por eso ahí está esta situación, ¿no? Claro. Gracias, Luis Eduardo. Tenemos que ir a la pausa para venir al final del programa Zona 8, Tertulias y más. Vamos a la pausa. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Si tienes algún anuncio que comunicar, producto o servicio que deseas ofrecer, anúnciate con nosotros en Radio Hogar. Comunícate a mercadeo@radiohogar.org o al WhatsApp al 6428-8597. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Escena matutina. Tome nota de lo que será noticia en las próximas horas. Bueno, pendientes hoy a lo que ocurre en la Asamblea Nacional, a ver si logramos o el consenso o las votaciones necesarias para conformar las comisiones y seguir con el trabajo de la Asamblea, Rubén. Además, ya está listo el padre Jorge Zarzanedas. Él es integrante de la Pastoral Social Cáritas Nacional, además del equipo arquidiocesano de Pastoral Indígena, y estará colaborando esta semana en Ríos de Agua Viva para ilustrarnos sobre esta realidad del indigenismo en Panamá y de cómo también Dios se expresa con ellos y a través de ellos para el resto de nosotros. Ya él está preparado. También está Patricia y Celia listas con lo que es la preparación de Radio Hogar Informa, y Arsenio nos tiene una muestra de lo que tendrá para hoy en Clave Latinoamérica. Arsenio, ¿qué nos tienes? Estamos con nuestro invitado especial, que es Brasil, y la artista María Rita. Muy bien, muy bien. Eduardo Soto se despide agradeciendo su sintonía en el día de hoy en compañía de Rubén Polanco, que ha estado en la plataforma junto conmigo, Arsenio Samaniego en los controles y Patricio Ocando Camino en la producción. Me indican que ya por ahí está por volver Pastora Portugal de su luna de miel. Gracias a todos por su sintonía. Nos vemos y escuchamos mañana. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más.
el espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.